días honestos de Elías declaran palabra de Dios, y días también de Moisés tu siervo, justicia reinando otra vez. Y aunque libremos batallas, hambruna. Ok, vamos a decirlo todos, pero lo vamos a hacer propio. Y vamos a decirlo así: si yo de mañana busco a Dios, ciertamente luego se despertará por mí. Si fuera limpio y recto, Él hará próspera la morada de mi justicia. Y aunque mi principio haya sido pequeño, mi postrer estado será muy grande. Amén y amén. Me hubiera gustado que se lo hubieran aprendido bien de memoria y que se lo dijeran en pareja, ¿verdad? Diciéndoles, por ejemplo, Ceci a Keren y Keren a Ceci: si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio ha sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Amén y amén. Muy bien, vamos a oír al Espíritu Santo y dejar que su palabra penetre hasta partir el alma, el espíritu, los tuétanos, las coyunturas, y que discierna los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. En el nombre de Jesús, vamos a oír, entender, guardar y practicar lo que el Padre Celestial nos va a hablar. Amén y amén. Bien, entonces vamos a escudriñar este hermoso pasaje, pero quiero que estemos atentos a lo que Dios nos va a hablar. Ya lo he dicho cientos y millones de veces, que cuando leemos la palabra es Dios mismo el que está hablando. Saben que cuando se viene al conocimiento de la verdad, ya uno se da cuenta lo abominable que era eso. Para Dios la idolatría es como que un hombre que ame a su esposa la encuentre teniendo relaciones literalmente con otro. Así mira Dios la idolatría. O viceversa, que una mujer que ame a su hombre con todo su corazón lo encuentre teniendo relaciones con otro. Así mira Dios la idolatría. Así le molesta a Dios. ¿Cuánta gente incluso ha matado por eso, no? Porque ha encontrado en el hecho al marido con otra o a la mujer con otro. Y han llegado a ese punto hasta de matar. Así es la idolatría. Pero hay algo importante, que la palabra de Dios siempre produce efecto. No importa en boca de quién esté, pero la palabra cuando se pronuncia, cuando se lee, es palabra de Dios. ¿Entienden eso? Y dice Isaías 55:11, dice la Escritura: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual yo la envié. O sea, mire lo que dice él: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. O sea, Dios promete que su palabra no va a volver vacía. La palabra siempre va a hacer algo, o tiene que hacer algo, a quien esté atento a oír la palabra. Entonces es importante estar atento a la hora de la palabra. Es importante estar atento, estar oyendo la palabra, porque la palabra es viva, es eficaz. Y hay algo hermoso, ¿no? Que cada vez que leamos la Escritura, o cada vez que alguien esté leyendo la palabra, nosotros debemos de estar atentos, porque ¿quién es el que está hablando? Es Dios el que está hablando. Entonces, por eso la palabra es sagrada, la palabra es pura, la palabra es pan de vida, es pan del cielo. Entonces debemos de estar atentos cada vez que oímos la palabra, no estar allí murmurando, cuchicheando, ni siquiera estarnos levantando, que hemos tenido la mala costumbre de que se está leyendo la palabra y la gente se estaba de levantar yendo al baño a cada rato o haciendo cualquier otra cosa. Entonces debemos de tener esa reverencia hacia la palabra. Cuando alguien aquí la está leyendo, aunque no sea el pastor, cualquiera de los hermanos que esté leyendo aquí, debemos de estar atentos a la palabra. Debemos de estar atentos.
a la palabra. ¿Cómo debemos de estar? ¿Por qué? Porque es Dios el que está hablando. Grábese eso en su corazón, en su mente y en su espíritu, que es Dios el que está hablando. Por eso es importante que cada vez que alguien lee la palabra, estemos atentos. ¿Cómo vamos a estar? Atentos. Cada vez que leemos la palabra. ¿Saben que Esdras leyó la palabra, leyó el libro de la ley 12 horas continuas? Lo leyó, no predicó, leyó el libro de la ley 12 horas continuas. Y dice la Biblia que las mujeres, los niños, hombres, ancianos, adultos, todos, ¿sabe cómo estaban escuchando la palabra? De pie. Estaban de pie, 12 horas de pie, escuchando que Esdras estaba leyendo. ¿Tenían oportunidad de dormirse estando de pie? Imagínense, 12 horas. Pero hasta los niños estaban atentos a lo que Esdras estaba leyendo. Mientras él leía, dice la Biblia, que Esdras estaba leyendo la Biblia. Y todos estaban atentos. ¿Cuántos han leído eso? ¿No lo han leído? Rafael dice que sí. Entonces, bueno, por acá lo tiene Angel. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. ¿Cómo estaban ellos? De pie. Estaban de pie. ¿Y cuánto es la cuarta parte? Ajá. Estaban ellos, dice, de pie. Estaban de pie. ¿Cómo estaban? De pie. Entonces, van a ponerse de pie. Yo voy a leer el Salmo 119. De pie. Imagínense. Entonces, ellos estaban leyendo la palabra. O más bien, él leía la palabra y el resto estaba. Pero después que leyeron, ¿qué provocó la palabra cuando ellos escucharon toda la cuarta parte del día? ¿Cuánto? ¿Qué sucedió después que ellos escucharon palabra de Dios? Confesaron sus pecados. ¿Por qué confesaron sus pecados? ¿Qué hizo la palabra en ellos? Les abrió el entendimiento, trajo convicción, trajo arrepentimiento. Por eso es importante oír la palabra, oír y el oír la palabra de Dios. La misma Biblia dice, ¿no?, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, es importante que estemos atentos a la palabra de Dios. Y quiero que observen y que escuchen atentamente lo que el Padre Celestial, lo que el Espíritu Santo plasmó en el libro de Job. Lo que el Espíritu Santo, estas no son palabras de Job, son palabras de Dios en el libro de Job. ¿Escuchó? Es palabra de Dios en el libro de Job. Es palabra de Dios en el libro de Éxodo. Es palabra de Dios en el libro de Génesis. Le pregunto, ¿cómo Moisés escribió Génesis si Moisés no había ni nacido cuando Dios creó el mundo? ¿Cómo Moisés escribió Génesis? Saben que Moisés es el escritor de Génesis, ¿verdad? ¿Cómo Moisés escribió Génesis? ¿Ah? Por inspiración. El Espíritu Santo le fue dictando, como lo hizo con Juan, el hermano menor de Jesús, hijo de María y José. El hermano menor de Jesús escribió Apocalipsis y él anduvo en el futuro viendo todo lo que iba a pasar. Por eso dice el libro de Apocalipsis, las cosas que han de acontecer pronto. Y él escribió Apocalipsis, él anduvo en el futuro. O sea, escribió todo lo que iba a suceder pronto, dice la Biblia. Entonces, la palabra de Dios debemos de tenerla como sagrada, por reverencia. Hay que tener cuidado. Decía el apóstol Carlos algo, y a mí me marcó mucho eso. Decía el apóstol Carlos, cada vez que yo escribo un texto o cada vez que yo escribo algo referente a la palabra, yo, dice él, lo guardo, no lo tiro a la basura, ni lo por lo que representa, dice, porque ya puse allí algo que tiene que ver con la palabra de Dios. Y a mí me llamaba mucho la atención eso, ¿entendieron? O sea que si usted ya pone de tal manera amó Dios al mundo que hago su hijo unigénito, no lo puede agarrar y tirarlo como cualquier cosa. Porque es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Entonces debemos de tener esa reverencia. ¿Sabe usted por qué muchas veces la palabra no cobra vida?
¿Por qué la palabra no cobra vida? ¿Por qué la palabra no trae transformación? Porque a veces la tomamos en poco. Pero cuando recibimos la palabra con fe, con devoción, con respeto, entonces la palabra va a producir en nosotros vida, va a producir efecto. ¿Están entendiendo eso? Entonces, mire lo que dice Job. Y yo no sé cuántas veces usted ha leído esto. Dice Job: si tú de mañana, Xiomara, si tú de mañana, Rafael, si tú de mañana, Ceci, si tú de mañana, Sinaí, si tú de mañana, Perla, si tú de mañana, Marvin, si tú de mañana, Ramón, si tú de mañana, Nelly, si tú de mañana, o sea, esto es como que usted ponga su nombre allí. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares, orares, clamares, rogares al Todopoderoso. Si tú de mañana buscares a Dios y orares, rogares al Todopoderoso, posiblemente Él se despierte por ti. Ojo y oído, vea la que nos estábamos perdiendo, porque tengo fe que hoy usted va a cambiar. Mira la que nos estábamos perdiendo. Jonathan, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se va a despertar por ti. Ojo y oído, qué tremendo. ¿Cuántos de ustedes en algún momento ha llegado alguien a buscarlos y de repente le dice: ¿y quién es? Fulano está. Decirle que no estoy. Pero ¿cuántos de ustedes en algún momento? ¿Y quién es? Fulano. Ya voy, decirle que me espere. ¿Cuántos en algún momento han hecho eso? Que hay alguien que no importa que esté con todo el sueño del mundo, se tira de la cama. ¿A cuántos les ha pasado? A todos nos ha pasado. Es el pastor, levántate, cerra la puerta. Ojo y oído. Mira qué tremendo. Dios no duerme, pero cuando dice ciertamente luego se despertará por ti, es que vas a llamar su atención. Es que vas a despertar interés de Él hacia ti. Dios. No el presidente de X país, no el millonario, no el gerente del banco, no. Dios, el que es el dueño de todo lo que existe y que lo que no existe, Él lo puede crear. Que Él se despierte por ti, por un apóstol, por un profeta, por un evangelista, por un pastor, por un maestro, por ti. O sea, que por cualquier hombre o mujer que lo busque a Él de todo corazón, le puede cambiar la vida de la noche a la mañana. Le puede cambiar la vida de la noche a la mañana. Él lo puede hacer. Se la cambió a Mefiboset. Hermana Deyanira, excelente pregunta. Hermana Deyanira pregunta y dice que ella quiere ver, o sea, Él le está hablando que se va a despertar por aquel que ore, pero dice, pone una condición y dice: si fueres limpio y recto. Si fueres limpio y recto. Entonces, el asunto es este. La Biblia dice, hermana Deyanira y todos, ¿no?, que nuestras justicias delante de Dios son como trapos de inmundicia. Entonces, ¿qué cosa es ser limpio y recto delante de Dios? Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. O sea, reconozco, sí, Señor, soy una montaña de errores, reconozco que yo no puedo llenar tus estándares, pero te necesito. ¿Entiendes? Un día alguien preguntaba y decía: ¿qué es santidad? Y decía, y daban respuestas, pero yo di una respuesta que creo que fue de parte de Dios y les decía: santidad es reconocer que hemos fallado. O sea, eso es ser limpio y recto, reconocer: sí, yo fallé. No, yo no he hecho nada, yo estoy mejor que ustedes. Todos ustedes son inmundos y están en pecado. Yo sí estoy santo, soy el más corrupto.
si digo eso. ¿Escuchó? O sea que si yo me creo mejor que usted, si yo me creo que soy más santo y limpio que usted, entonces desde ahí yo soy el peor de todos. Pero si yo reconozco como aquel hombre y yo mismo digo, no soy digno, pero si quieres, puedes limpiarme. O sea, cuando yo reconozco que yo no puedo, es que ninguno de los hombres en la tierra, si no Cristo no hubiera venido, ninguno. Pero cuando yo reconozco que sí, no merezco todo lo que tengo, pero no, yo tengo carro, tengo casa, yo viajo y hago todo esto porque yo sí soy mejor que todos ustedes. Desde ahí yo no me merezco nada. Entonces eso es ser limpio y recto, o sea, reconocer que yo no lleno sus estándares, que yo no no me creo mejor que otros. Por eso dice la Biblia, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Entonces, desde que yo me creo mejor que otros, desde que yo creo que yo soy el mejor, desde allí yo no estoy siendo santificado, yo no estoy siendo limpio y recto. Por eso David dijo esas palabras, ¿no? Contra ti solo he pecado. ¿Por qué Saúl que cometió errores? Y yo creo que Saúl, los errores que cometió, se podía reivindicar. ¿Por qué Saúl fue quitado de la presencia del Señor? ¿Y por qué David, que hizo blasfemar a los enemigos de Jehová, no a los enemigos de él, a los enemigos de Jehová, peor pecado que el de Saúl? ¿Por qué David se volvió un hombre conforme al corazón de Dios y por qué Saúl no? Porque Saúl no reconoció su error y su falla. Él dijo, sí, yo he cumplido la palabra, yo sí he cumplido la palabra de Jehová, cumplí la misión que Jehová mandó. Entonces desde allí él no fue limpio y recto. ¿Me entienden? Entonces esa parte es importante. Entonces el Padre está diciendo, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera, aunque hay algunos mediocres allí que es que solo de prosperidad hablan ahí. Yo quiero prosperar. ¿Quién más? Que es que solo prosperidad. Vive miserable tú, pero yo voy a vivir próspero. Amén. O sea, todos queremos prosperar. Prosperidad es dinero, salud, paz, tranquilidad. Disfrutas tu matrimonio, tus hijos, tu hogar, tu negocio, tu familia, lo que tienes. Eso es prosperidad. Pero dice, y ojo y oído, que no lo digo yo, lo dice el Todopoderoso, hará próspera la morada de tu justicia. Hará próspera. ¿Y qué es prosperidad? Es integral, ¿no? En todo. Hará próspera la morada de tu justicia. ¿Quién? ¿El presidente de las naciones? ¿Algún rey el rey de España, el rey de no sé dónde? No, Dios, el que puede hacer una calabacera, el que puede hacer que germine la semilla en menos de 24 horas. El que puede hacer que un simple pez traiga un estatero en la boca para ti. Pero dice, si tú de mañana buscares a Dios. Entonces, ¿a qué se está refiriendo cuando él dice si tú de mañana? ¿Levantarse a las 4 de la mañana? No, yo estoy a esa hora me estoy acostando. ¿Levantarse a las 2 de la mañana a orar? ¿Levantarse antes de que amanezca? ¿Levantarse a las meras 6 en punto a orar? No, está bien que lo hagas, pero no es eso. Lo que Dios está diciendo es si tú de mañana si tú te anticipas a lo que pueda venir, porque cada día, dice la Biblia, trae su propio mal. Cada día trae su propio mal. Si tú te anticipas, entonces Dios aquí lo que está hablando es si tú de mañana, Dios está hablando, dice que Él ama a los que le aman y lo hallan los que temprano lo buscan. Dios se está refiriendo a tiempo porque Dios no tiene tiempo. Dios no tiene principio ni tiene fin. Dios no tiene tiempo. Dios no tiene principio ni tiene fin. Entonces cuando Dios está diciendo, si tú me buscas a tal hora, cualquier hora, no. Dios está diciendo, si tú me buscas antes de, si te anticipas. O sea que podríamos buscar a Dios, en vez de ir a buscar a Dios y rogarle que te saque de esa deuda, podrías haber buscado a Dios
y decirle que nunca yo le deba a nadie. En vez de rogarle a Dios, quítame esta dolencia, Señor, sáname este mal, podrías haberle rogado a Él que te librara de llegar a ese mal, de dejar de beber Coca-Cola, de andar comiendo mucho dulce. ¿Entiende eso? Si tú, o sea, anticiparse, vamos, diga, anticiparse. Anticiparse. Entonces Dios dice, si tú me buscas de mañana, o sea que antes de que tomemos decisiones, Dios dice, búscame a mí antes de tomar decisiones. Antes. Me gusta David, cuando David iba a la guerra, antes él ofrecía un holocausto y oraba y le decía, hemos de ir detrás de los de Keila, hemos de ir detrás de ellos o nos esperamos. ¿Hemos de hacer esto o nos esperamos? Lo tomaban en cuenta antes de tomar decisiones. O sea, que habrían menos divorcios en el mundo si oraran antes de casarse, de verdad, hasta que Dios les responda. Habrían menos abortos y menos abusos si oraran antes de. ¿Alguien me está entendiendo? Habrían menos heridas en el corazón. ¿Cuánta gente desearía retroceder el tiempo y no pasar por aquella calle? ¿Cuánta gente desearía retroceder el tiempo y no haber contestado ese mensaje? ¿Cuánta gente desearía retroceder el tiempo y no haber levantado el teléfono? ¿Cuánta gente desearía retroceder el tiempo y no haber aceptado ir a ese viaje? Pero porque no lo buscaron de mañana. ¿Aló? ¿Alguien me está entendiendo? O sea, ¿cuánta gente desearía retroceder el tiempo? Pero hoy Dios nos está diciendo, búscame antes de. Búscame antes de. O sea, búscame. Búscame. Búscale ahora que hay tiempo. No desperdicies el tiempo. Porque mañana muy tarde será. O sea, si tú de mañana buscares. Y yo fui oído que está diciendo, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente, me gusta esa palabra, ciertamente, luego se va a despertar por ti, te va a poner atención en medio de millones y billones de personas, en medio de tantas galaxias existentes, Él y las que se están creando, Él se va a despertar por ti. No te desperté, Señor. Se va a despertar por ti. Por ti. ¿Qué tienes tú? Un gran Dios. O sea, eso de sentirse solo, que nadie me quiere, que es que nadie me entiende, es que nadie sabe el mal de la olla sino la cuchara, es que no sé qué rollo. Él dice, búscame a mí. Pero ¿qué es lo que buscamos? ¿Cuánta gente primero busca de todo allá afuera y después solo trae los pedacitos y la huesera al Señor? Y Él la recibe, si le queda oportunidad de venir. Pero qué bonito es no buscarlo hasta estar en una cárcel, hasta estar en un hospital, hasta estar postrado con un cáncer, hasta estar postrado. Qué terrible es que hay gente que se va a salvar, algunos posiblemente, pero como el ladrón. Yo no me quiero salvar como el ladrón que se arrepintió. Disfrutó de los poderes venideros, disfrutó del poder del Espíritu Santo, disfrutó de la grandeza de Dios en la tierra. O sea, él se salvó, pero no disfrutó de ver paralíticos levantarse, no disfrutó de ver que sus manos podían ser instrumentos para sanar a otros, que su boca podía ser algo creativo, que podía manifestar milagros, que podía cambiarle la vida a alguien, que podía decirle en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. O sea, él se salvó, pero hay gente que así se va a salvar. O sea, ya por agonizando, ya por morir. Pero Dios no quiere que nos salvemos así, porque a Dios nosotros le somos más útiles aquí en la tierra que allá en el cielo. ¿Escuchó eso? Le somos más útiles aquí en la tierra que allá en el cielo, porque hay muchos por ganar. Entonces Él dice, si tú de mañana
lo buscares y lo rogares, Él se va a despertar por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y me gusta lo que dice, ¿no? Y aunque tu principio ha sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. ¿Cómo quiere Dios que termines tus últimos días? ¿Cómo quiere que termines tus últimos días? Dice, tu postrer estado será muy grande. Se van a dar cuenta. Hay gente que se muere y nadie se dio cuenta y no dicen que hace como 8 días se murió fulano. ¿En serio? Pero cuando tú partes de esta tierra, se van a dar cuenta. Porque no vas a ser el hermanito de la iglesia aquella. No van a saber que eres doña Deyanira, don Ramón, y no el de la vecindad. O sea, se va a saber. O sea, Dios dice, tu postrer estado será muy grande. No dice más o menos, o posiblemente, dice tu postrer estado será muy grande. O sea, no vas a sentir, no vas a estar en aquella agonía, en aquella de estar diciendo qué barbaridad. ¿Sabe que hay gente que está por morir y le dice, acordate que le debo a doña Juanita, acordate que le debo? Páguenle eso para no andar penando, dice. Hay gente que muere y no lo han ni enterrado cuando ya están llegando a cobrar. A ti Dios dice que no va a ser así. Si lo buscas de mañana, anticiparte. O sea, en vez de pedirle a Dios que te ayude a pagar algo, que le pidas a Él que te ayude, que te dé la idea, la creatividad, el dinamismo. Señor, ¿qué hago? Me apasiona esto, dime cómo, cuándo lo hago. No vas a estar inventando ni haciendo negocios ilícitos y cosas ilícitas, ni siquiera enseñando el cuerpo. Por ejemplo, alguien sube una foto enseñando todo, mire, se vuelve viral. Pero pongo un texto bíblico, nadie. Pero Dios dice que Él quiere que nos anticipemos. Vamos, diga anticiparse. Orar antes. Hay una muchacha que ella era una mujer de oración, era una mujer de ayuno, era una mujer que leía la palabra, no se acostaba, no se levantaba, no empezaba labores si no leía la palabra. Era una mujer de Dios. Se le sentía el olor a Dios, llena de Dios. Iba a la iglesia. Pero esa muchacha era tierra deseada. La Biblia dice que cuando tú te vuelves a Dios, te vuelves tierra deseada. Cuando tú te vuelves a Dios, te vuelves tierra deseada. No antes, sino cuando te vuelves a Dios, Dios te hace tierra deseada. Y esa muchacha la vio un joven y como eres tierra deseada, cuando estás sirviéndole a Dios, entonces ese muchacho le atrajo tanto, esa muchacha, que dijo, voy a ir a la iglesia por ella. Y empezó a llegar a la iglesia y el muchacho pasó al frente, aceptó a Cristo, el muchacho hizo la oración de fe, el muchacho se bautizó y luego entró al acecho y comenzó a demostrarle a la muchacha que él era cristiano y empezó a decirle que fuera su novia y la muchacha también se sintió atraída por el muchacho. Y el asunto es que meses después ellos comienzan el noviazgo y resulta que le dice él, casémonos. Antes que otro se me adelante, casémonos. Y viene él y le dice, está bien, ella, ¿no? Está bien, vamos a casarnos, vamos a hablar con el pastor. Y van donde el pastor, típico, ¿no? La gente le pide consejo al pastor y hace otra cosa. No vinieron hoy esos. El asunto es que se va donde el pastor y le dice, pastor, él y yo nos queremos, estamos entablando una relación y queremos casarnos. Queremos formar un hogar. Y le dice al pastor, mira, me parece muy bien, el matrimonio es de Dios. Y qué bueno que ustedes quieren hacer eso. Pero les voy a pedir, les dice el pastor, que sigan orando, busquen a Dios en oración, ayunen, oren, clamen a Dios. Y si Dios les da el sí,
¿quién soy yo para impedir ese matrimonio? Yo lo voy a casar, pero primero, no, pero ya oramos y mire, ya estamos seguros. Yo puse señales, yo le dije al Señor que lloviera y estamos en el mes de mayo y llovió. Yo le pedí al Señor esto, yo le pedí al Señor y le puse una señal. Y el pastor, pero oren. Y cuando ustedes estén seguros que es de Dios, vienen a mí, Dios me va a hacer sentir a mí y ustedes, yo los voy a casar. Está bien, pastor. Oraron un mes y al mes vienen de nuevo. Pastor, es de Dios. Ya lo sentimos en nuestro corazón que es de Dios. Y le dice el pastor, yo les aconsejaría que sigan orando hasta que ustedes lo sientan de verdad que es de Dios. Ah, está bien, pastor. Y le dice el muchacho, yo no sé por qué, pero ese pastor algo tiene en contra de nosotros. Vámonos a otra iglesia y hablemos con otro pastor y te aseguro que nos casa. Pero mira, le dice que esta es mi iglesia, que no sé qué, sí, le dice, pero si no, nunca nos vamos a casar. Se retiraron, fueron y se casaron, una boda hermosa, bonita. Pasados unos meses, él le decía, anda vos a la iglesia, hoy no quiero ir. Amor, vamos a ir a la iglesia, anda vos. Y de repente el muchacho no aparece una noche y resulta que llega tomado a la casa, meciéndose no por el Espíritu Santo, sino de borracho. Y comienza a decirle, a partir de ahora no vas a la iglesia. Ahí solo vas a perder el tiempo y a saber si alguien te gusta y no. Pero mira, le dice que no. Pero voy a ir a la iglesia. Comenzó a moretearle los ojos, comenzó a golpearla, comenzó a impedirle ir a la iglesia. Se volvió la empleada de la casa y la cosa es que la muchacha lloraba y ella decía, pero si yo puse señales, si yo le clamé a Dios. Y el muchacho la maltrataba y ella deseaba ir a la iglesia. Pero ya era un matrimonio y el matrimonio es algo serio. El matrimonio no es que hoy me casé y mañana me voy a divorciar. Y el asunto es que la muchacha ya no aguantaba más y se da cuenta que va a haber una campaña en el pueblo donde ella, se da cuenta que va a haber una campaña de sanidad y milagro y viene un evangelista que Dios lo usaba poderosamente, señales, prodigios, milagros, resurrección de muerte, y llega y comienzan a regar en el pueblo las pancartas, las mantas y todo, que va a llegar un evangelista de renombre internacional famoso que Dios lo usaba. Y el asunto es que la muchacha dice, aunque me mate mi marido, pero yo tengo que ir a esa campaña para recibir el milagro en mi matrimonio. Y la muchacha se escapó y se fue a la última noche de la campaña. Y cuando comienzan las alabanzas, comienza todo. Cuando ya anuncian al evangelista y llega él, comienza a decir, acá hay una mujer que tiene una necesidad así, así. Dios te dice, recibe la sanidad. Aquel que está en la silla de ruedas, Dios te dice, levántate y anda. Y comienzan a ocurrir milagros a la par de la muchacha. Y ella está viendo todo eso. Y de repente cuando ella mira toda la manifestación y el tipazo que estaba allí, parecido a los hombres del ministerio de fuego. Cuando ella mira aquel tipazo que está ahí, aparte de ser un hombre de Dios, bien parecido, porque la presencia del Señor hermosea el rostro. El asunto es que cuando ella ve a ese muchacho, ella dice, ¿cómo me gustaría que mi esposo le sirviera a Dios de esa manera? Y una anciana que estaba a la par comienza a hablar en lengua y le dice, fulana de tal, así te dice el Señor. Ese joven que está allí, él es soltero y es el esposo que yo tenía para ti. Pero tú no esperaste mi tiempo y te me adelantaste. La muchacha cayó de rodillas llorando a cántaro y yo no sé si ya la mató el marido. Si tú de mañana. Pero es que yo siento que es de Dios. Es que yo le puse una señal a Dios. Satanás también lee los pensamientos y pone pensamientos. ¿Alguien me entiende? Es que yo siento que es de Dios. No te dejes impresionar porque lee la Biblia. No te dejes impresionar porque va a la iglesia. No te dejes impresionar porque dice algún día voy a cambiar. No te dejes impresionar porque ella dice, yo te voy a hacer feliz. No te dejes impresionar. Clama a Dios. Pero es que ese es el trabajo. Es que es de Dios que yo me vaya para los Estados Unidos. Mire, yo tengo gente que conozco que está en los Estados que me han dicho, pastor, si yo pudiera retroceder el tiempo, ni loco me vengo para este país. Pero ya estoy aquí y me tengo que empujar. Conozco gente que renunciaron a un trabajo y están en otro y desearían nunca haberse retirado de ese trabajo.
conozco gente que salieron de determinado lugar que desearían nunca ver. Entonces Dios nos dice, búscame antes de, y hasta que estés seguro. Pero no dice ora, dice ruega. ¿Alguien me entiende? Ruégale. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto. Cuando dice limpio y recto, si fueres sincero. Porque dice que hay gente que ora que Dios le dé trabajo deseando no encontrar. O sea, no es así. Es que seas honesto, de que puedas llegar delante del Señor y decirle, Señor, yo quiero cambiar y confieso que a mí me gusta esto, que esta práctica me gusta, y Señor, si tú no me ayudas, yo no dejo esta práctica. Entonces es cuando Dios va a decir, está bien, te voy a ayudar. ¿Entiende eso? O sea, cuando vienes de corazón delante de Dios. Pero ¿por qué orar a Dios que te sane si podías evitar la enfermedad? ¿Por qué pedir a Dios que te ayude a librarte de algo cuando tú pudiste haberle pedido que te ayudara a no caer en ese algo? Entonces Dios mismo nos manda que lo busquemos temprano. ¿Por qué David mató a Goliat? Dice la Biblia que David se anticipó a la línea de batalla. Dice que David se anticipó. David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. O sea, David era un estratega, un chavalo tremendo. Leía, oraba, ayunaba, mandaba resumen. No se perdía vigilia, no se perdía ayuno, no se le olvidaba que había culto. David dice que se anticipó. David se dio prisa y corrió a la línea de batalla. ¿Sabe por qué David corrió a la línea de batalla? ¿Y sabe por qué David mata a Goliat? Porque Goliat, en lugar de hacer algo, era como la carreta vacía, era puro bla bla. ¿Qué caso soy yo, un perro, para que vengas a mí con palo? ¿Y por qué me mandan? Yo pedí un hombre y me mandan ese chavalo, me mandan ese. Y mientras él hablaba, porque decía el apóstol Ronnie, largas oraciones en público es evidencia de poca oración en secreto. Y una carreta hace más bulla vacía que llena. Así que usted cuando mira a esa gente, no, que yo soy aquí, que yo soy allá, que a mí Dios me usa, que no, dice la Biblia, lávete el extraño y no tu propia boca. Entonces mientras Goliat estaba, yo te voy a matar, y que yo sí, y que yo aquí, y que allá, David se iba apresurando y llegó a la línea de batalla, lo aseguró mientras, y que esto y que el otro, mientras él hablaba, la piedra ya iba en el aire. Cuando Goliat quiso reaccionar, ya era muy tarde. David lo tempraneó. Y eso fue lo que le ayudó a David. David se dio prisa. O sea, David no se puso, ¿qué? Dale pues, dale, no, dale, tirá, no, dale. Ya le voy a poner un estado para que mire. No, David no era así. David se anticipó al enemigo. Por eso la Biblia dice, velad y orad, para que no entréis en tentación. ¿Para qué orar que Dios no te deje caer en tentación si ya estás dentro del cuarto ajeno? ¿Para qué pedirle a Dios que no te permita caer si ya estás dentro de la cantina? ¿Para qué pedirle a Dios que te ayude a algo? O sea, por eso el Señor habla, que dice que nosotros nos anticipemos. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal. Pero eso es antes que se debe de hacer. O sea, eso no es de estar frente al enemigo y decirle reprendo todo eso. No, es antes. Debemos de anticiparnos. Yo no sé, iglesia, si usted está entendiendo esto. Anticiparse. ¿Para qué le voy a pedir a él que me saque de esa tentación si no le pedí antes que no me permitiera llegar a la tentación? Entonces debemos de pedirle al Padre, o sea, anticiparnos antes de. Por eso es importantísimo, ojo y oído, que el Espíritu de Dios a través de mi boca les ha dicho aquí 2 capítulos diarios antes de levantarse y 2 capítulos diarios mínimo antes de acostarse. ¿Sabe usted cuántos aquí no se están anticipando y por eso después van a dar lástima? Anule y cancele eso. No, lea, compadre. Porque hay gente que es experta en anulo y cancelo. No.
La Biblia dice: no tentarás al Señor tu Dios. No puedes anular y cancelar algo que tú puedes evitar, porque Dios no hace magia. Dios no aparece las cosas por arte de magia. Dios quiere que nos esforcemos y seas valiente. ¿Cómo es posible que lo primerito que busquemos al despertar sea el teléfono, para ver quién te mandó un WhatsApp, quién te mandó un Facebook, quién te mandó un Messenger, para ver qué dice Instagram, para ver qué dice? ¿Cómo puede ser? ¿Por qué no ver qué dice Dios a través de la palabra? Y mire, me daría vergüenza, mejor ni le pregunto. ¿Cuántos están haciendo eso? ¿Cuántos están leyendo 2 capítulos a levantarse y 2 capítulos? No me quiero avergonzar, ni me quiero molestar. Pero todos deberíamos de hacerlo. ¿Pero qué es lo primero? Y es tan terrible. Solo voy a ver quién me escribió. No, ese solo voy a ver quién me escribió. Son 2 horas. Y como mal cristiano, das vergüenza llegando tarde al trabajo. Voy a ver qué me escribieron. ¿Qué es lo que debemos de agarrar primero al levantar? ¿Cuál debe de ser el desayuno primero? El pan del cielo, el pan espiritual. Leer la palabra. Búscalo de mañana. Si no lo estás haciendo, empieza a hacerlo. Y cuidado mandándome. Voy por Esther capítulo 40. Por favor. ¿Qué es eso? Voy por Sofonías 38. Y yo, ¿qué? Por Judas 24, si solo tiene un capítulo. Entonces, mis amados, a buscarlo de mañana. Y van a haber sorpresas, porque Él dice: tu postrer estado será muy grande. Dice: aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Hay promesa de parte de Dios. Y es para ti. Es para ti. O sea que vas a llegar a ser alguien grande delante de Dios y delante de los hombres. O sea que vas a poder decir: no contaban con mi astucia. No importa, después te van a criticar. Seguro está vendiendo droga ese. A saber de quién es testaferro. Pero no, tú vas a poder decir: que me registren, que me busquen, que me van a hallar doblando rodillas, adorando a mi Padre. Y eso es lo que me ha llevado a ser próspero y ser bendecido, porque he buscado temprano a mi Padre, antes de que vengan los problemas, antes de que vengan las situaciones. Se pueden evitar. Entonces, todos ustedes y los que nos van a ver, los que nos van a escuchar, están destinados para la grandeza de parte de Dios. Pero lo único que hay que hacer es buscarlo a Él, rogarle. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente. ¿Qué es limpio y recto? Ser sincero. Ser sincero. Yo conozco de primera mano a un hombre que ya se los he contado a algunos de ustedes. Llegó drogado hasta donde no es a la casa a tocarle la puerta a la abuela. Y como la abuela no le abrió la puerta, el hombre se subió a un palo y se tiró el techo y se tiró por la puerta de atrás. Y cuando llegó, la abuela estaba tirando espuma morada. Un demonio la estaba matando. Y me acuerdo que ese muchacho, cuando vio eso, drogado, le estoy hablando que andaba crack, andaba marihuana, andaba guaro y a saber qué más. Drogado. Y la abuela, cuando él vio a la abuela, que era lo único que tenía, la mira que el diablo la está matando, él testificó y se los puedo llevar donde él si usted no lo cree. Y me acuerdo que ese muchacho dice: mire, profeta, dice, cuando yo vi eso, yo andaba hasta donde no es, dice, y en medio de eso, yo le dije: Señor, hizo esta declaración: Señor, le dice, vos sabés cómo ando. Y vos también, Satanás, sabés cómo yo ando. Pero en el nombre de Jesús, soltá a mi abuela. Le hace la abuela inmediatamente. Y se puso a llorar. La soltó el diablo. ¿Por qué? ¿Porque él tenía autoridad? Porque fue limpio y recto. Porque él dijo: Señor, tú sabes cómo yo ando. Y vos también, Satanás, sabés, le dice, comando. Pero en el nombre de Jesús, soltá a mi abuela. O sea, él no dijo: Señor, vos sabés que soy débil. Mira, no, él dijo: yo ando así, con autoridad.
Eso es ser limpio y recto, reconoció. Entonces, no te estrelles. Hay luces amarillas, preventivas. Hay rótulos que te muestran allí si vas bien o vas mal. Hay señales. Entonces, búscalo de mañana, ruégalo, y te aseguro que los que están esperando verte en la miseria, los que están esperando verte caído, los que están esperando verte en nada, te van a pedir favores, te van a buscar para que les ayudes. Y no se la niegues, no se la niegues. Ayúdalos, ayúdalos. No digas, ja, 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 pajarito, así quería verte. No, no, no. Ayúdales, 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 porque eso es de Dios. Así que pongámonos de pies y vamos a decir una vez más ese hermoso texto. Días son estos de Elías, declaran palabra de Dios. Y días también de Moisés, tu siervo, justicia reinando.